transmitir el... Bueno, sí. muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecerles a la organización y en especial al doctor Peirano y bueno, confesarles que lejos de estar contracturada, una madre primeriza y reciente está sumamente contracturada con los plazos perentorios para poder darle de comer, pero bueno, espero que me sepan dispensar en este aspecto. Lo que hoy les quería transmitir y compartir es respecto en lo que gira en torno a este panel sobre las implicancias procesales de los recientes fallos de la Corte, es el instituto del plazo procesal en cuanto a las pautas de evaluación brindadas por la Corte Interamericana y el rol de los jueces, en el sentido de si es compatible los jueces llamados, entre comillas, garantistas, es decir, si hoy por hoy es factible la existencia de estos dos modelos, es decir, el juez dador de justicia versus el juez el juez dador de paz versus el juez distribuidor de justicia del que nos habla el doctor Peirano, o si desde la Corte Interamericana se exige jueces activistas a fin de no ser condenados por la por la Corte Interamericana. En este sentido me parece primero recordar que en cuanto a los derechos humanos tenemos una doble tutela, por un lado la de la Constitución y por el otro lado la de los tratados internacionales, en especial la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana y la Corte Suprema ha dicho en el precedente Maceo que los jueces están sujetos a la ley, es decir, que deben cumplir el ordenamiento vigente positivo. Pero ahora bien, cuando un Estado ha ratificado un tratado, los jueces también como parte del Estado deben estar sujetos a la normativa de la Convención. Pero no solamente a la Convención, dice la Corte Interamericana, sino también a la interpretación que nos brinda la Corte Interamericana como el último intérprete de la Convención. En este sentido, los jueces deben hacer un control de convencionalidad, deben confrontar la norma interna con la Convención y con la interpretación que ha dado la Corte Interamericana. Y en el caso de que encuentre que hay una violación, debe aplicar la norma de la Convención Interamericana. En base a esta premisa vemos que la Corte Interamericana y la normativa internacional ha sentado un nuevo paradigma de lo que es el debido proceso, en el cual ya no basta solamente dar cumplimiento a las normas procesales o a los trámites previstos en los códigos de procedimiento, sino que se requiere o se complementa con otras garantías, como es el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, independiente, imparcial, el derecho al plazo razonable y también el derecho a una sentencia útil, es decir, una sentencia justa y una sentencia efectiva que se pueda cumplir dentro, digamos, de un plazo razonable. Si vemos las reseñas de los fallos de la Corte Interamericana donde se ha violado el debido proceso, vemos que una constante es la violación al plazo procesal. Ahora bien, ¿qué es el plazo procesal? Bueno, la Corte Interamericana ha reseñado y ha sentado las 3 pautas que ha dado la Corte Europea de Derechos Humanos a la hora de evaluar si se cumple o no el plazo en un caso concreto. Esta es una pauta finalista que se integra a la garantía del debido proceso y que debe ser analizada no de un aspecto cuantitativo, sino de un aspecto cualitativo en el caso concreto. ¿Cuáles son estas pautas? En primer lugar, la complejidad del caso, que va a decir el ex juez de la Corte
Interamericana García Ramírez, que un proceso es complejo cuando... ¿se escucha bien o? Sí. Un proceso es complejo cuando hay hechos extraordinariamente complejos, como aquellos sujetos a una prueba difícil o a una prueba de difícil recaudación. También va a ser un proceso complejo en el caso de situaciones múltiples en la controversia, como podría ser una acumulación subjetiva u objetiva. Otra de las pautas que hay que mirar a la hora de si se ha cumplido el plazo razonable o no es la conducta del justiciable, la conducta procesal, es decir, si el justiciable ha interpuesto las acciones y los recursos brindados por el Estado y si no ha utilizado mecanismos a fin de dilatar o alongar el proceso, es decir, de que no haya inducido, digamos, a que la sentencia no se haya cumplido en un plazo razonable. El tercer elemento, que es la conducta de los jueces, la Corte Interamericana no soslaya la realidad de los poderes judiciales, que también se han nombrado en este panel y en el anterior, donde hay una insuficiencia de tribunales frente a la litigiosidad o hay escasez de recursos humanos, recursos económicos, pero la Corte misma a través de sus fallos ha dicho que no es justificativo para no cumplir un plazo razonable en un caso concreto. ¿Qué es lo que se debe mirar en este punto? Lo que analiza la Corte Interamericana es si el juez ha actuado con la celeridad y la diligencia debida. Es decir, que si el juez ha realizado diligencias inútiles que han provocado el alongamiento del proceso, y por el otro lado también de que si ha realizado o no ha realizado conductas a los fines de la tramitación del proceso. También la Corte Interamericana, y hoy se nombraba el caso Bulacio, ha dicho que los jueces deben, no solamente pueden, sino que deben velar por la no utilización de los recursos con fines dilatorios que provocan, digamos, el alongamiento de los procesos. En el caso Bulacio, la Argentina fue condenada específicamente porque no se evitó, es decir, que se requiere conductas positivas de los jueces, y acá aparece lo que también hoy se hablaba en el panel anterior, como el recurso ad infinitum, en el cual el juez debe necesariamente evitar estas prácticas en el cual los recursos no son utilizados con su finalidad técnica, sino con la finalidad de dilatar o entorpecer el procedimiento. Por último, recientemente la Corte ha agregado un elemento más a la hora de evaluar el plazo razonable o no, que es la afectación de la duración de los procesos en la situación jurídica del damnificado. En esta pauta lo que se hace referencia es si